Bienvenidos a Más Salud en tus Manos. Mi nombre es Paola López y para mí es un gusto poderlos acompañar en este espacio en el cual seguimos hablando del COVID-19 porque por cuenta de algunas medidas que se han venido relajando, el regreso a clases ha sido inminente y esta es una realidad complicada, sobre todo para los padres de familia, para los profesores, incluso para los niños, porque si bien ellos necesitan por salud mental ese regreso a las aulas, a la presencialidad, a compartir con sus amigos, con sus profesores, incluso para su proceso de aprendizaje, es necesario mantener las medidas de cuidado. Y es que por estos días tenemos una situación, digamos que opuesta. Hablamos del éxito y el avance de la vacunación en nuestro país. Esa es una muy buena noticia y hemos visto cómo incluso varios de nuestros familiares ya tienen su esquema de vacunación completo. Eso por supuesto nos alivia y nos alegra, pero también conocemos del avance de la variante Delta en nuestro país. Eso entonces preocupa. ¿Cómo está la situación del regreso a clases? ¿Cómo explicarle a los niños lo que ha venido sucediendo? Cuando sí vuelven a clase, pero otra vez no, pero de pronto mejor virtual, pero es que tu papá no quiere que vayas, pero es que mejor la tía dijo que se enfermó el primo del abuelo del amiguito. Entonces, ¿cómo se maneja esta situación? Pues ese es nuestro tema del día. Así que con la bienvenida y con la invitación también para que ustedes participen incluso con sus sugerencias, con sus comentarios a través de Instagram, por ejemplo, en @redmastv. Tenemos las publicaciones de varios programas, de los programas de la parrilla de nuestro canal Red Más. Ahí ubican Más Salud y ahí también pueden consignar todas aquellas cosas que nos quieran decir. Temas propuestos, estamos pendientes de sus opiniones, sugerencias, inquietudes, incluso las preguntas respecto a lo que ha sucedido también las pueden resolver a través de nuestro canal de YouTube. Encuentran todos los programas. Así que bienvenidos. Hoy hablamos del regreso a clases. Desde el pasado mes de julio, el Ministerio de Salud de Colombia estableció el retorno a clases presenciales en todas las instituciones educativas del país. La pandemia, sin duda, amplió la brecha educativa, pero también estableció problemas de salud mental y emocional, tanto para los estudiantes como para sus familias, afectando el desarrollo físico y el aprendizaje de los alumnos. Según el Observatorio de la Gestión Educativa, a junio de 2021, solo el 16.9% de los niños y niñas matriculadas en el país habían retornado a la modalidad de alternancia, mientras el 42.3% de la totalidad de las instituciones educativas del país hicieron parte de este esquema. Según información de UNICEF Colombia, 1.083 instituciones públicas requieren mejoramiento urgente de servicios de agua, saneamiento e higiene para poder contar con condiciones de retorno seguro que permitan una desinfección adecuada para la prevención del COVID-19. Pero no solo se trata de la infraestructura de las instituciones, también de la orientación pedagógica que facilite y promueva el retorno al aula de clases. Y es que el Ministerio de Educación ha anunciado varias medidas justamente para detener ese retroceso en el nivel educativo de los colombianos, pero sobre todo para motivar ese aprendizaje continuo y constante con continuas evaluaciones. Pues hoy tenemos una invitada experta, Diana García. Ella es psicóloga de la Fundación Universitaria Conrad Lorenz, también es magíster en Psicología Clínica y de la Salud, es docente del área clínica y supervisora del programa del pregrado y posgrado. Y hoy pues con ella queremos hablar de ese retorno a clases porque si bien pues genera ciertos temores todavía, hay que decir que es necesario, es inminente, es una prioridad para los niños retornar a la presencialidad. Bienvenida. Hola Paola, muchas gracias por tu invitación. Te estoy preguntando, y gracias por acompañarnos, sobre ese regreso a clases, cuando a veces no lo negamos justamente por el miedo de la situación. Casi que otros padres tienen esa conciencia de la urgencia, de lo que significa la presencialidad para los niños en su proceso de aprendizaje, o sea que es inminente. Sí, pues digamos que ya hay unas recomendaciones específicas para que las familias vayan retornando. Creo que es importante mencionar que el retorno a las clases presenciales va a activar muchas áreas del desarrollo del niño, como la parte social, la parte motora, la actividad física de los niños,
porque pues el hecho de estar en casa hace que los niños hayan tenido una disminución en su capacidad respiratoria, en su musculatura, y el retorno va a ayudar un montón a esto. Y por supuesto en el aprendizaje. Entonces, pues sí hay que retornar. Y respecto a ese aprendizaje, quiero que nos cuentes un poco cómo veníamos, porque si bien es sabido que digamos que el nivel educativo en nuestro país en relación con otros países similares de Latinoamérica, pues no era tan destacado, y sobre todo en los últimos años, pero también hay otra cifra, digamos que genera mucha alerta y mucha angustia, y es que el retraso que se ha producido es casi de 10 años en general en la sociedad. ¿Eso es así de grave, digamos que a nivel educativo? Bueno, al ser docente universitario puedo decir que hay un aprendizaje distinto, pero no podemos olvidar que está el niño que tenía su computador, su escritorio, todas las herramientas tecnológicas para llevar a cabo su clase remota, ¿sí? Versus el niño que no. Este niño tuvo que estar en el grupo de la deserción escolar, y estos niños se vieron muchísimo más afectados, e incluso en la vulneración de un derecho, que es su derecho a la educación. Hay mayores distractores, ¿sí? En casa está el niño que tiene el estudio sin ningún tipo de distractor, pero está el niño que tiene al papá viendo las noticias al lado, tiene una reunión, está también trabajando en casa, y eso va a afectar la atención, la focalización, el que el niño pueda comprender un contenido también, porque no todos los niños contaban con un acompañamiento en casa, que pues bueno, en el colegio lo tiene de una manera más continua. Pero enfoquémonos entonces en lo positivo que nos deja esta situación. ¿Y qué de esas costumbres que, digamos, que se lograron con la virtualidad se deberían mantener, pese al retorno a la presencialidad, pese a que papá y mamá ya están yendo al trabajo, pese a que a mi abuelita, pues ya, digamos que ella ya también está en su cuento? Entonces, ¿qué debería mantenerse? ¿Qué positivo se logró en esa virtualidad? Bueno, hay algo muy positivo, y fue la participación de los padres en el proceso. O sea, el papá tuvo la oportunidad de estar más vinculado con su hijo, de ver lo que hacía, de qué le gustaba, de qué no le gustaba, de conocer en mayor medida las tareas, las actividades que hacía en clase, conocer más a los profesores, tuvieron incluso más comunicación, poder participar de las reuniones de las escuelas de padres o reuniones escolares, informe de notas, porque como era virtual, pues el papá podía acceder muy fácil. Eso se debe mantener, o sea, la participación del padre debe continuar. Así ya su hijo retorne a las clases, es volver y mantener ese diálogo que existía. También creo que la pandemia promovió la creatividad. Y de generar juegos porque no podíamos salir o ya no podemos hacerlo tan seguido. Y el crear esos juegos, crear esos espacios, cómo hacemos algo diferente, eso indiscutiblemente se debe mantener. Y ya en las clases el niño adquirió muy buenas habilidades tecnológicas, entonces pues hay que aprovechar ese tipo de cosas y todo ese crecimiento que tuvo a nivel de desarrollo también cognitivo. Y bueno, ya lo otro que hay que mantener indiscutiblemente pues son los protocolos de bioseguridad, que esto es un trabajo en equipo, es un trabajo entre el colegio y entre la casa, ¿sí? Porque pues como colegio debo preguntarme, bueno, yo estoy teniendo los protocolos que son y los estoy vigilando, porque ahí es importante no es solo tenerlos, sino vigilarlos. Y como papá, yo también, qué protocolos estoy teniendo en casa, porque yo puedo exigirle al colegio que hagan un lavado de manos cada 2-3 horas, pero yo también lo estoy haciendo en casa, mi hijo me está viendo cuidarme, si entramos a un centro comercial nos aplicamos el gel antibacterial, sí, entonces eso se debe mantener.
Pues nos acompaña Diana García, ella es psicóloga de la Fundación Universitaria Conrad Lawrence, magíster en Psicología Clínica y de la Salud, docente del área clínica y supervisora de pregrado y posgrado. Y estamos hablando de ese regreso a clases. Dejamos una pregunta para resolver después de la pausa y tiene que ver con las reacciones en los niños. ¿Cuáles son normales? ¿Cuáles, digamos, podemos entender como parte de su proceso de desarrollo y reincorporación a esta vida presencial escolar? Después de la pausa resolvemos esa inquietud con la doctora invitada. Las siguientes recomendaciones para la presencialidad educativa. La UNESCO recomienda a los padres de familia hablar con los niños y adolescentes sobre cómo se sienten frente al regreso a las instituciones. Hay que conocer los aspectos positivos y negativos, valorar sus opiniones y tenerlas en cuenta. A pesar de mantener el distanciamiento social y evitar deportes de contacto, es importante que dentro del entorno escolar se planteen rutinas de ejercicio para evitar el sedentarismo y por ende algunas enfermedades. Es importante estar al tanto de las nuevas directrices y noticias brindadas siempre desde cuentas oficiales como el Ministerio de Educación. Es la mejor manera de estar informados y aplicar las reglas frente a la presencialidad. ¿Y cómo es la respuesta de los niños cuando retornan a clases? ¿Hasta dónde esa respuesta podemos considerarla normal, dado que también hay otras realidades dentro de las aulas escolares? Hacemos nuevamente contacto con nuestra invitada Diana García, magíster en Psicología Clínica y de la Salud. Y Diana, ¿cuáles son las actitudes normales de los niños? Claro, va a haber una euforia, supongo yo, pues por ese retorno, ese reencuentro, nuevamente a las clases, pero también se puede presentar de pronto un mal desempeño en sus resultados escolares. También hay otra realidad y tiene que ver con el bullying. Ay, no, que entonces usa mal el tapabocas o que lo usa muy bien. Ay, que es un canción con los protocolos. El bullying no lo podemos, digamos, olvidar dentro de una dinámica normal, diría yo, de las aulas escolares. Y los accidentes escolares, ¿no? Entonces está el niño juguetón que está absolutamente extasiado con ese regreso a clases y puede que tenga algún accidente. Esas son situaciones normales. ¿Cuáles son las actitudes que podemos entender como normales en nuestros hijos? Bueno, cada historia es diferente, ¿no? No necesariamente todos los niños van a llegar eufóricos ni todos los niños van a llegar asustados, ¿sí? De hecho, hay niños que estaban en casa y se incrementó su nivel de ansiedad porque no querían activar un micrófono, no querían activar una cámara. Entonces, al regresar al colegio, pues es un espacio que era más seguro para ellos. No se nos puede olvidar las características que el colegio tenía antes, que posiblemente había un accidente que puede ocurrir, o como antes, como solía pasar antes, y también las gripas normales que puede tener el niño. Esto digamos que va a generar alerta en las familias, pero pues también hace parte del proceso normal. Va a ser muy normal que el niño sienta que retornó, pero también recibe mucha información, porque de nuevo está volviendo a fuentes de estimulación muy altas. Entonces el niño se va a sentir agotado. Entonces será muy importante leer el cansancio que el niño tiene, dialogar con él. Los días que tiene, por ejemplo, educación física, va a llegar muy cansado porque el cuerpo no estaba acostumbrado a ese nivel de actividad física. Hasta ahora está como volviendo a recordar ese nivel que tenía. Creo que dependiendo también de los protocolos que tenga el colegio, el niño va a llegar más seguro o no a casa, ¿sí? El manejo del bullying es un trabajo de todos, y esto no solamente por la pandemia y por el uso del tapabocas. Esto debe darse en cualquier escenario donde el colegio hace todo un trabajo para que no se dé el acoso escolar, y también desde casa el fomento del respeto al otro, de si tu compañero quiere permanecer con el tapabocas puesto, que es lo ideal, y tú también debes tenerlo puesto todo el tiempo. Así que si hay una burla, ven y miramos cómo lo vamos a manejar, qué le dirías a tu compañero.
y esas serían, digamos, las recomendaciones generales. Pero a propósito y en el punto de ese retorno a la actividad física y ese estar cerca y celebrar y abrazar y quitarnos el tapabocas para hidratarnos y esas situaciones que se presentan cuando hay juegos y los niños les encanta particularmente el juego de contacto, ¿cómo manejarlo? Bueno, la actividad física va a ser fundamental, el niño debe recuperarla. Sin embargo, ahí pues participa el colegio en cuanto a el tipo de actividad que se está fomentando, ¿sí? Entonces será mejor que se fomente actividades mucho más individuales. Todavía no podemos, digamos, como acercarnos a celebraciones ni esto y tener protocolos estrictos. Entonces yo vuelvo como al punto de no solamente es tener el tapabocas puesto, que haya un protocolo frente a eso, sino la vigilancia de eso. Entonces, que cuando se celebró X cosa, el colegio pueda vigilar que todos nos mantuvimos con el tapabocas, incluido el profesor, que también está muy contento, pero celebra con su tapabocas puesto, y eso va a hacer que el niño lo realice, ¿no? Entonces, pues esa es la idea. Y además porque muchos padres de familia, digamos que han visto que sus hijos son los más juiciosos con el tema de los protocolos de bioseguridad, que tienen tan absolutamente claro que ellos son, en muchos casos, el ejemplo dentro de los hogares. Pero volviendo a estos protocolos en las instituciones educativas, en algunos casos pues tuvieron una posibilidad de prepararse, el Ministerio de Educación estuvo muy atento también de otras instituciones que no con altos recursos pues también tuvieron que implementar esas nuevas medidas. Y justamente cuando hablamos de los padres de familia, muchos todavía sienten como esa resistencia, como mejor evitar hasta el último momento que el niño continúe en la casa. Otros padres, en contraste, pues también tienen la necesidad de que el niño retorne a la presencialidad porque ellos también están ocupando nuevamente sus labores en la presencialidad. Pero ¿qué decirle entonces a un padre de familia que se resiste a que su hijo retorne a la normalidad por la situación que estamos viviendo, por el miedo ahora de la Delta, por ejemplo? Bueno, es entendible que los papás tengan temor y también hay que reconocer que pues están cuidando de sus hijos, están tratando de cumplir con ese derecho a la salud y el cuidado y la protección del niño. Sin embargo, pues también, como mencionaba, hay niños que no han tenido acceso a la educación por las condiciones en las que vive y pues el retorno será fundamental para cumplir también ese derecho a la educación que tienen todos los niños, niñas y adolescentes. Si el colegio lo permite, lo ideal sería un regreso paulatino en donde yo me sienta seguro de que mi niño vaya yendo algunos días, algunas horas. Esto no es sencillo para algunas familias. Hay familias que no lo pueden hacer porque ahora el niño no sale a las 3, sino sale a las 12 y no lo puedo recoger. Pues poco a poco se irán dando las oportunidades para ir ajustándose. Entonces, si el niño por ahora, este día no puede ir al colegio, sino debe estar en casa, pues también está bien. La percepción de riesgo del papá obviamente es mayor, en la de los niños pues es menor, pero en los niños, como tú decías, el niño ya tiene incluso instaurado todo el protocolo, te pide el tapabocas, se coloca el tapabocas. En los adolescentes la percepción del riesgo es diferente porque el adolescente tiene mayor percepción de riesgo de la persona externa, o sea, el adolescente cuida más que a mi papá no le pase nada, que a mi abuelo no le pase nada, pero no tanto de sí mismo. Entonces ahí será fundamental, y eso disminuirá el miedo también de los papás, el diálogo con el adolescente. Si tú te cuidas, si tú cumples con los protocolos, no solo te estás cuidando a ti, que me preocupas, sino también estás cuidando a tu familia, que también te preocupa. Entonces, pues ese sería mis recomendaciones. Y a propósito de esas preocupaciones que nos sucedió a todos, los niños se preocuparon, los adolescentes se preocuparon, nos seguimos preocupando. Hablemos un poco más allá de esas secuelas psicológicas que quedan de la pandemia, porque hemos hablado del primer pico, del segundo pico, del tercer pico del COVID-19, pero muchos expertos hablan del que será el próximo pico que tiene que ver con esos problemas de salud mental. Al regreso entonces tratamos de ahondar y cuáles son esos signos de alerta para tener en cuenta si alguno de nuestros familiares
familiares llega a presentarlos y si tiene algún inconveniente con su salud mental. Hoy en Más Salud en tus Manos estamos hablando de ese retorno a clases. También los invitamos a que nos cuenten cómo ha sido su experiencia, cómo han visto la reacción de sus hijos, y ya estábamos haciendo una diferenciación entre lo que sucede con los niños y entre lo que sucede con los adolescentes. Pero sin duda, pues esta pandemia ha dejado tremendas consecuencias psicológicas. Diana García, magíster en Psicología Clínica y de la Salud, nos sigue acompañando para que nos explique esos digamos, signos de alerta. Cuando esa retoma de los hábitos, incluso de la lonchera, de la alimentación, del sueño, del estudio, del trasnocho por cuenta del estudio, de la preocupación por algunas evaluaciones, es normal, y qué debemos hacer, cuáles son esas cosas que nos dicen esto no está normal, o sea, el niño no está durmiendo o está durmiendo demasiado, a qué le debemos prestar atención como secuela psicológica. Bueno, debemos prestarle atención cuando hay un cambio abrupto en la conducta o en el comportamiento del niño. Y esto aplica para el niño que sigue en casa, en clase remota, como el niño que está presencial, ¿sí? Si el niño te está manifestando que no puede dormir y usualmente duerme normal, pero te está diciendo tengo pesadillas, no puedo conciliar el sueño, antes dormía a las 10 de la noche y ahora es la 1 de la mañana y no se ha acostado, pues es un signo de alerta. Si el niño te comía adecuadamente y ahora ha disminuido apetito, no quiere comer, no quiere salir, pues también será un signo de alerta también, en los dos casos. Sin embargo, como te mencionaba, en el caso del niño que regresa, es posible que vaya a estar más cansado de lo habitual y no necesariamente sea porque tenga una afectación a nivel de salud mental. Pero si el niño nos dice, estoy cansado, no quiero ir mañana y tiene la opción de no ir mañana, yo sugeriría la flexibilización porque estamos escuchando también lo que el cuerpo le está diciendo al niño, ¿sí? Entonces, si yo no escucho eso, ahí sí podría tener dificultades en salud mental. El otro tema es, los niños vivieron duelos por la pérdida de familiares, por la pérdida de amigos u otras personas que pues fallecieron por COVID o por otra razón. E incluso hay niños que perdieron a ambos padres. Entonces ahí indiscutiblemente el niño debe tener un acompañamiento psicológico a todo ese proceso de duelo, pero quizás el retorno a clases pueda favorecer que vuelva a construir esa red de apoyo, de confianza con el maestro, con los compañeros, como parte de su proceso también de duelo de este proceso. La otra secuela es, todas las familias experimentamos muchos estresores por la pandemia. El que el niño, los papás se quedaran sin trabajo, tuvieran que cerrar locales, las dificultades económicas que se generó a raíz de eso, ese nivel de estrés familiar afecta directamente al niño. Entonces el niño está muy preocupado y alterado de lo que pueda pasar, ¿sí? Y bueno, si el regreso del niño al colegio permite que el papá también pueda ir a trabajar, pues esto se debe dialogar para que el niño sienta mayor tranquilidad de que pues las cosas están mejorando en casa. Hay otra secuela y es a la que tenemos que tenerle mucha atención, y es que se incrementaron las cifras de violencia intrafamiliar. Las llamadas por violencia intrafamiliar aumentaron casi el 130% acá en Colombia. Y aunque el niño retome a las clases presenciales, esta violencia que ocurría en casa debe ser atendida, y porque no puede seguir sucediendo así ya terminemos la pandemia, porque el niño igual está expuesto a presunto maltrato. Claro, pues ahí yo creo entonces, Diana, que la constante es casi que el diálogo y la observación, ¿no? Mantenernos muy alertas y muy pendientes de lo que está pasando, creerle a los niños, creo que también es una de las situaciones fundamentales, porque a veces, no, es que es el cansancio, es que el niño entró al colegio y entonces ya, se le disparó la imaginación. Eso creo que también es grave, hay que creerle a los niños. Claro, y también creerle
También creerle las cosas positivas, Sí. no solamente lo negativo, sino lo positivo, porque yo conozco adolescentes que me dicen, mira, volver a la presencialidad ha sido muy chévere, porque pongo más atención a la clase, aprendo más, porque antes tenía muchos distractores, pero también ese mismo adolescente a la semana siguiente dijo, estoy como muy aturdido, tengo mucha información en mi cabeza, estoy cansado, y el día anterior había tenido educación física, entonces también hay que escuchar siempre como los dos lados, pero también que el papá pueda dialogar con su hijo sobre sus propios temores. Oye, tengo mucho miedo de que haya un contagio. Mira, ahorita que llega la variante Delta, necesito que solidifiquemos estos protocolos que tenemos porque estoy angustiado, espero lo comprendas. Entonces el chico tiene el espacio para dialogar con su papá o con su mamá sobre los temores que hay, y seguramente eso va a ayudar a que el chico sea más consciente de lo que debe hacer. Pues Diana García, muchísimas gracias por acompañarnos, psicóloga de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, además es magíster en Psicología Clínica y de la Salud, docente del área clínica y supervisora de pregrado y posgrado. Muchas gracias por este tiempo de consulta. No, a ti, muchas gracias. Pues ahí está, queríamos tocar de manera muy general lo que ha significado para estos jóvenes, para estos niños, ese retorno otra vez a clase, esa posibilidad otra vez de encontrarse con sus profesores y sobre todo de mantener los protocolos de bioseguridad. Esa es tarea de todos, así que tapabocas, lavado de manos, distanciamiento físico y vacunación. Gracias por acompañarme.